Estos son los relatos de Al Filo del Terror. Hello, hello. Claro que sí, hola, muy buenas, muy buenas. Ya estamos aquí en los relatos, no sé por qué no cambia el sentido y pues bueno, aquí estamos. Ahí está. Claro que sí, muy buenas noches. Yo soy Luis Castillo y estos son los relatos de Al Filo del Terror. Esperemos que hoy no haya ninguna, pues, contratiempo, circunstancia extraña en los relatos. Ya nos había pasado alguna vez, creo, hace bastante tiempo. No era, pues, no es normal que esto pase así, de que los audios no funcionen. Pero bueno, esta noche terminaremos el tema de las momias. Ayer estábamos compartiendo sobre las historias de Guanajuato. Compartimos más o menos la reseña, igualmente algunos indicios o cosas extrañas que no sabíamos, como que las momias se comían para curarse algunos males, no nada más pues del cuerpo, sino males mentales también. Igualmente, gracias a todos los que participaron mandándome sus historias. El correo electrónico sobre las momias, hoy las contaré algunas. El correo electrónico alfilodelterror@gmail.com. También el WhatsApp 773-766-5528. Y obviamente Facebook, donde ahí por medio de las páginas nos pueden dejar su mensaje, comentario, también sus historias, su creepypasta, su leyenda, su anécdota, algún suceso extraño, algo bizarro y super todo, algo que no tenga explicación lógica, a lo mejor también se comparte por aquí, saludando a los terroríficos en esta noche que quieren escuchar, historias de qué, coméntenme ahí en los comentarios. Quieren que hablemos de fantasmas, que sigamos algunas historias paranormales, que hagan vivo de aquí en Chicago. Quieren que me vaya a la ciudad, también lo puedo hacer, aunque esperemos que ya tenemos el aparatito para la ciudad de Chicago. No lo he hecho porque realmente no tengo tiempo y pues todos los contratiempos que ha pasado, ¿no? La cerrada de Facebook, la abrida de Facebook, me enfermo, no se escucha bien el audio, ya sabe. Pero bueno, estamos bien al pendiente de sus comentarios. Agradecemos, ahí vamos a compartir cortos ahí en las páginas. Pero si ven este espacio, este pedazo de introducción, si quieres ser parte de los relatos de la transmisión en vivo, díganos por qué quieres ser parte de esa transmisión, y si nos convence, pues a lo mejor y se hace parte de los terroríficos. De antemano, obviamente, a todos los chubidubis, ahí están bien al pendiente. Por ahí está Luis Castillo, mire, por ahí ándale saludos también. Akira Sandisanti, también está Anaí, Lupita Mendoza, nuestra amiga Las Consentidas. También me estaba diciendo Gise y Jesse que no podían entrar a la transmisión, no sé por qué. A lo mejor tendrán algún contratiempo. Pero ¿cómo me escucho? Jaden, ahí está Amstaff, Jaden, ahí está, muy buenas noches. Chale, Face me está sacando las historias de brujas. Bueno, no entendí eso. Díganme si ya me escucho bien. Ahora sí podemos empezar con los relatos. Vamos a poner un relato para ver si sí se escucha. Ya ve que ayer el primero sí se escuchaba, pero ya regresamos sobre las momias. Terminar esto y sobre todo las historias. Una aclaración. Ayer cuando dije las momias de Toledo en Sicilia, no es en España ni en Sevilla. Es en Italia, Sicilia, Italia. Entonces hay para que no digan que somos como CNN de las fake news. Era Sicilia, Italia. Pero bueno, ahora sí el relato y ya regresamos con una historia en los relatos de terror. Y veo la cabeza de tu hermano, o sea, que se asoma. Bueno. Mira, yo tuve a mi hermano internado hace como 2 años. Desgraciadamente, pues mi hermano falleció, ¿verdad? Yo era la que lo cuidaba. Lo que pasa es que a veces olía así como algo, como a carne podrida. Y en ratitos olía como a flores, a agua de colonia. Y yo escuchaba que rezaban muchas mujeres y yo decía, ¡ay! Inclusive me decía él, ¿sí me escuchas? ¿Sí escuchas que rezan? Yo le decía, sí escucho. Y yo siempre me quedé con esa duda, que olía así algo feo, y yo decía, pero no es él.
y de repente oía que rezaban, o varias mujeres así rápido, muy rápido. Incluso hasta la fecha se sigue escuchando mucho ruido en la casa de mis padres. Se caen las cazuelas, apagan la tele, tocan la puerta, cosas así. Y sí, pues sí se nos hace, bueno, a mí nomás de meterse uno a la casa, le da un escalofrío. Inclusive, hace como 15 días mi mamá, dice que estaba en el baño y dice que de a tiro sintió la presencia de alguien detrás de la puerta y abrió, porque pues sí se siente cuando alguien está. Dice, yo pensaba que iban a entrar al baño, ¿verdad? Dice, y yo abrí la puerta del baño y en eso volteo y veo la cabeza de tu hermano, o sea que se asoma. Y mi mamá pues es diabética y mi mamá pues sí se asustó. Dice, es que él no se ha ido, es que él sigue aquí con nosotros. O sea, por cómo se murió él, pues. O sea, lo que pasa es que él intentó quitarse la vida en varias ocasiones. Y en una de esas, pues sí lo consiguió. Pero duró internado y entubado y duró 15 días internado y ahí fue donde falleció. Y dicen que a consecuencia de eso, de lo que él se hizo, porque él se picó en varias ocasiones, él se picó él solo. Y dicen que es por eso, que por eso anda aquí, que por eso oímos, que por eso él no ha descansado. O sea, es lo que se platica entre la familia, pues. Porque yo inclusive un día en la noche, ya como a las 2 de la mañana, le estaba hablando por teléfono con una persona. Entonces yo estaba hablando cosas de él. Y en un lado de mi cama se me apareció así el bulto, pues, de la persona. Y como él era alto, moreno, así, fornido. Y yo pensaba que era él, ¿verdad? Pero no podía voltear. Yo me quedé con el teléfono así en la mano, queriendo voltear, pero no, nomás lo miraba de reojo. Y nada más miraba, pues, el bulto, así, la sombra, pues, de la persona, pero estaba en un lado de mí, de mi cama. Y ya de ahí, pues, ya yo agarré miedo a hablar de él en las noches, porque decía, ay, no, se me va a aparecer. Ay, no, yo sí tenía ese miedo y decía, no, ay, no, se me va a aparecer, se me va a aparecer, se me va a aparecer. Claro que sí, son las historias de terror en estas noches de miedo y suspenso. Y seguimos con estos relatos. Y está la momia viviente de Guanajuato. Y la historia dice así. Este relato comienza a tomar fuerza luego de que las momias viajeras regresaron de su peregrinar por Estados Unidos y Canadá. Cuenta que un hombre arribó a la ciudad por cuestiones de trabajo y el sujeto se sentía con gran emoción para recorrer los rincones de la ciudad guanatajense y obviamente conocer cada una de las leyendas de esa bella población con aires coloniales. El visitante decidió ingresar al Museo de las Momias y mientras recorría el lugar se percató de que uno de los ejemplares, o más bien varios de los ejemplares que acababan de regresar de Estados Unidos, aún no estaban colocados en su sitio. No le tomó mayor importancia debido a que pensó que aún se encontraban pues trabajando en alguna restauración y que era normal, o más bien, así quiso creer, hasta ese momento. Tras concluir con su recorrido, el visitante se dirigió a su hotel, pero en el camino vio como un auto casi estaba a punto de atropellar a una pobre mujer, por lo que decidió ir a ayudarla, empujándola para librar la embestida del vehículo. La dama rápidamente se levantó y agradeció al visitante. Sin embargo, al darle la mano, el hombre se le desprendió uno de los dedos, el cual se convirtió en hueso de manera inmediata. El sujeto no había ayudado a una pobre mujer en problemas, sino que había ayudado
a una de las momias, la cual aún se dice que sigue por las noches de las calles guanatajenses o guanajuatenses rondando. Pero bueno, ahí están las historias de terror en estas noches de miedo, suspenso. ¿Saben de las historias? Ayer estaba comentando en Twitter sobre esto de las momias. Alguien decía que era una falta de respeto a estas personas, pero otras personas decían que no, que simplemente en aquellos tiempos, cuando fueron exhumadas de las tumbas, eran unas reliquias, era algo increíble. Imagínense, se pensaba, obviamente, que nacemos del polvo y moriremos del polvo, es como se dice, ¿no? Y que había ciertos cuerpos que no se hacían polvo, no se desintegraban. Entonces era un hallazgo sorprendente. ¿Por qué había sido la razón? Ahora ya con el paso de los tiempos y toda la tecnología ya se sabe por qué había sido la razón, ¿no? Por el suelo, el clima donde estaban conservadas. Pero algo diferente de lo que la iglesia les había dicho, por su culpa, porque son ateos, malfeligreses, les cayó la desgracia de la peste, ¿no? Y estos es los resultados de eso. Pero bueno, lo que les decía de ayer también de estas momias es de que ciertas momias decían que no tenían su cara pues con esta gesticulación, simplemente que eran los tendones que se retraían y la piel se comprime o se expande o se retrae y hace que estas momias tengan, en Guanajuato al menos, tengan esa expresión de terror o gesticulación. Pero si nos vamos pensando en que hay más momias en otros lugares como esta que les voy a mostrar, ¿por qué no tienen la misma gesticulación que la momia de Guanajuato? Un ejemplo, esta foto. Tienen su boca normal, aunque la tiene un poquito levantada, pero no tiene la forma horrorosa que se muestra en las de Guanajuato, como un ejemplo, esta. Tiene una gesticulación horrenda de que realmente, pues, desgraciadamente a lo que ayer les contaba de esta enfermedad de la peste, les inducía a un estado de catalepsia y obviamente, pues, terminaban despertándose en la tumba y con horror de estar sepultados en vida, pues era lo que pasaba. Igualmente han pasado bastantes hechos y les decía que una de las cosas que había tomado Sicilia en Toledo sobre las momias era colgarlas en la parte más alta de donde las conservaban y así y obviamente cerrar herméticamente en este caso eran cisternas que estaban en la parte de encima de las sean iglesias o estructuras grandes y estaban en la parte de arriba donde contenían agua. Obviamente no había tubería suficiente, la tenían el agua en la parte de arriba para que tuviera fuerza para correr o etcétera, etcétera. Entonces esos lugares los empezaron ya cuando construyeron, vamos a llamarle en ese lugar la pues catedral, dejaron de utilizar eso y fueron ahí donde colgaron a sus momias que habían tomado de lo que habían escuchado en Guanajuato en la época colonial cuando hicieron los hallazgos de estos vestigios, de cómo se habían conservado los cuerpos, de que no son momias sino que son supuestamente restos de personas que están deshidratados y que el cuerpo no llegó a una descomposición o una putrefacción porque el clima no lo ayudó a que el cuerpo pues se desintegrara y quedaron de esta manera, ¿verdad? Pero bueno, hay otras cosas sobre todo de que tiene que ver con las momias y otras momias que también existieron y que lo que les decía ayer de que Egipto no es cierto que son las momias más viejas, sino les decía que era de Sudamérica y más adelante se los contaré. Y comenzamos con esto, miren, las momias, al momento de nombrar momias pensamos siempre en las momias de Egipto y es que realmente las momias de Egipto son como que palabras que se entrelazan y que están unidas incluso cuando pronunciamos una de ellas. Y es que las momias han sido un objeto de estudio y fascinación por parte nada más de filósofos, antropólogos, científicos, sino por muchísimas personas, historiadores también entre ellos. Hasta el cine hemos visto tantas, la última de ¿cómo se llama
Este hombre, no recuerdo su nombre. Soy muy malo para los nombres, así que no te... Bueno, para muchas cosas, hasta no me acuerdo lo que hice en la mañana, imagínense. El tipo hizo Misión Imposible, Tom Cruise, ahí está ya. Las momias. Entonces la última película de la momia, que realmente creo que a nadie le gustó. Pero también siguen habiendo muchísimos misterios sobre el factor y sobre todo sobre que si las momias que uno conoce, y muchísimas veces cuando lees o buscas así cosas como estas, pues te das cuenta de que realmente no sabes absolutamente nada de las momias. Pero bueno, una pregunta sencilla que a lo mejor no todos podemos contestar, pero ¿por qué qué tiene que ver lo de las momias? ¿Por qué hacían este tipo de momificaciones? ¿Por qué trabajaban de esta forma los cuerpos? ¿Por qué lo hacían? Les decía ayer que en Egipto se momificaban a los faraones que habían muerto por un solo motivo: preservarlos para después de su muerte y para que se convirtieran supuestamente en dioses, y después obviamente la población fuera adorada por su pueblo. Se piensa también que se tenía que hacer esto para que el alma pudiera viajar por el tiempo o por el mundo. Por eso de esos pues cuerpos momificados que eran puestos en tumbas especiales dentro de las pirámides para un gran viaje. El gran viaje era durar con el tiempo. Supuestamente en un tiempo no se sabe en qué tiempo iban a supuestamente despertar, ¿verdad? Pero los ciudadanos normales eran enterrados en arena. Entonces los únicos que iban a ser pues preservados para siempre eran los que ya estaban designados, que eran los príncipes, reyes o la dinastía, ¿no?, egipcia. Pero bueno, las pirámides se construían principalmente para proteger a los faraones muertos. Por eso la idea de que fueran pues tan grandes, robustas y que pues soportaran el paso del tiempo y que duraran para siempre. El cuerpo era enterrado en sus posesiones más preciadas. Entre ellas pues estaban joyas, estatuas, también había pues ¿cómo se llama? Mausoleos, o cómo se llama esa, sí, las cajas donde estaban, un ejemplo de Tutankamón, ¿no?, que está llena de pues de oro y etcétera, etcétera. Pero había faraones que habían sido sepultados y que los habían sepultado con sus sirvientes más fieles, en algunos casos hasta con sus cónyuges, sus esposas, sus novias, sus amantes, y algunos hasta con sus hijos y algunas cositas más que pudieran necesitar para su próxima vida, ¿verdad? Pero bueno, vamos con otro relato y más adelante recuerden que estaré comentando de las ya famosas las momias de Sevilla, de Toledo, y les comparto un pedacito de estas momias. Pero era una lechuza como de un metro 20. Te quería platicar una historia que me pasó hace como unos 10 años, junto con un compañero, ya como a la 1:30 de la mañana, se me ocurrió salir hacia la calle, y en mero enfrente de mi negocio, en la cornisa de la acera de enfrente, estaba una lechuza, pero era una lechuza como de un metro 20, grande, blanca, hermosa, y con unas garras rosas. Entonces cuando salí le hablé a mi compañero y salió echándole vigas. Entonces le dije, cálmate, ¿qué traes? Y me dijo, es que es una bruja. Y dije, no mates.
Entonces el animal dio el vuelo y abrió, y al momento de abrir las alas, mínimo era de una envergadura de 1,80 m. No, y empezó a volar pesado. Y enfrente había 2 pinos muy altos, pero eran pinos muy altos y delgados, y se posó en la punta de uno de ellos y no lo dobló, y de repente echó el vuelo otra vez y se fue. Entonces a mí me causó mucha impresión. Al cabo del tiempo, como al año y medio, ese pino se secó y pues jamás volvió a ver el animal, ¿verdad? La pelota lechuza estaba de ese tamaño, es impresionante. Hay gente que no me la cree. Y en una ocasión le platiqué a una pareja de amigos que tenían una florería, y el señor me platicó que un día en la mañana él entró a su negocio, y en la puerta de su negocio tenía una ventanita como de 15 centímetros y de largo como de unos 50. Creo que miré la puerta. Me dijo que allí encontró una lechuza atorada de ese tamaño, pero no tenía cabeza. Y ya no me acuerdo si le pregunté qué le hizo, pero ya no me acuerdo qué le sucedió o qué hizo con el animal. Pero él sí me dijo que él sí había visto, pero sin cabeza, ¿verdad? Sí, llegó en la mañana y estaba atorada. Yo me imagino que a lo mejor se descabezó, pero dice que no había ni sangre y no se le veía el orificio de lo que viene siendo pues el cuello hacia el cuerpo, ¿verdad? Yo no creo en las brujas, pero supuestamente pues, podría ser. Es increíble, pues si no lo ves, no lo crees. Está como también en una ocasión rondaba un gato amarillo, andaba para allá para acá, o gata, no sé qué. Entonces ahí me platicó mi hija, en su ventana daba al jardín, y en la mañana nos platicó mi esposa y a mí que ella escuchó ruidos, voces, ¿verdad?, de 2 personas, y que se asomó y que vio un señor que andaba borracho con el gato a un lado, con ese gato, y que él le platicaba al gato y que el gato le contestaba. Y entonces pues yo no la creí, ¿verdad? Que no, te acabas de despertar, pues yo creo que estabas alucinando. Y en una ocasión, con una señora que trabajaba conmigo, nos llevamos unos tacos, y para no entrar a la casa ese ruido, en el balaustrado nos sentamos a comérnoslos. Y pasó el gato. Clarito yo vi pasó una viejita, pasó una viejita enfrente de nosotros. Esas viejitas como que barren a veces la calle en la tarde, y pasó, y de repente cuando volteamos no estaba, y estaba el gato que se iba metiendo para el jardín, y el gato no se había visto, y la señora pues qué tal, había recorrido 10 metros y ya no estaba. No, el gato normal. Yo había escuchado que por ahí rondaba un gato y amarillo, pues no negro, que asombraba, ¿verdad? Y yo lo llegué a ver, y a esa señora ya después jamás la volvió a ver. Claro que sí, son los relatos de terror, y como estos relatos, recuerden que me pueden mandar su historia, como Alo Cuevas, que dice que ya está lista y bien a las truchas para mandarnos su historia de terror. Mándenos sus historias también ahí en los amigos del terror, en el grupo me pueden compartir sus historias, o en el correo electrónico alfilodelterror@gmail.com, o también lo puede hacer obviamente directamente por Facebook, o igualmente ahí en las páginas hay pueden ustedes colocar su historia, dice visitante, ahí pueden colocar fotos, videos, lo que ustedes quieran. De hecho, agradezco a todos los que me mandan sus videos de Halloween ya preparados. No quiero matar el Día de Muertos y Halloween todavía con tanta
con tanta tontería, con tanta cosa, porque todavía no es tiempo, estamos en octubre, ya ahí al finalizar el octubre, no sé, la última semana de octubre, ya deberíamos de poner cosas de terror, suspenso y todo eso, pero ahorita no quiero matar la esencia del terror. Pero bueno, sigamos con los relatos en esta noche, y pues aquí está la historia también de Patricia Tolentino, que dice que es el relato de una momia de Perú. El relato es en un centro llamado Colud, que pertenece al distrito de Polanca, Chiclayo, en Perú, y es donde nació el papá de uno de mis amigos. Se encuentra en un cerro encontrado en el cual hay muchas historias en el lugar, pero se contará hoy la historia donde hay pruebas de un museo de este hallazgo y de esta historia. El Colud se dedican a la cosecha, entre ellas del maíz, así que por aquellos rumbos los pobladores, al momento de cosechar, pues daban vista y sacarle la plaga al maíz. Así que un poblador tenía la inquietud, pues encontraba sus maizales mordidos de una manera muy extraña que solo podía ser responsable de un animal. Comentó entre los pobladores, cerca de donde estaban sus barbechos o sus, llamémosle de cierta forma, donde plantaba él el maíz, sus terrenos, para preguntarles si también tenían el mismo problema, y le confirmaban que sí, pero que no habían visto ningún animal rondando por la zona, y menos pistas como su popó y algunas pisadas. Entonces, para quedar a hacer la ronda y descifrar qué tipo de animal, decidieron quedarse por la noche y capturarlo. Además, tenían sus dudas de qué tipo de animal sería, pues mordía las mazorcas de una forma desconocida. Eran 4 personas las encargadas. Llegó la noche y estaban escondidos con las linternas en los puntos clave donde encontraron los restos del maíz. Llegaron las 3 de la madrugada y no vieron absolutamente nada extraño. Solo los venció el sueño, quedándose dormidos. Cuando se levantaron eran como las 7 de la mañana, y al revisar los maizales, ahí volvieron a encontrar nuevamente mordeduras muy extrañas, y sintiéndose ellos confundidos al ver no haber visto absolutamente nada ni escuchado nada. Nuevamente quedaron a hacer ronda, pero esta vez sí, 2 el primer turno y 2 el segundo turno, y así lo hicieron. El segundo turno fue el que tuvo suerte al poder ver algo. A lo lejos vieron a una mujer de cabellos negros con un vestido muy bonito y brillante entrando a los maizales. No sospecharon nada porque las mordedoras pensaban que lo único que querían ver era un animal, no una persona, y esperaban que saliera para ver si así se trataba, pero no supieron quién fue. Entraron a los maizales buscando y encontraron nuevamente mordidos, pero nada de ver a la mujer, ni siquiera cómo había salido. Por la mañana contaron a todos los pobladores lo sucedido, y siendo 6 personas ahora, porque había también mordido otros barbechos, decidieron hacer la ronda para atrapar a la misteriosa mujer culpable de sus maizales mordisqueados y esas extrañas mordeduras que cómo lo podía hacer. La cosa era de que la mazorca estaba partida a la mitad, y aparte de ser partida a la mitad, se habían comido parte de adentro y no nada más los dientes del maíz. Así que se prepararon con yanque, que era la bebida fermentada hecha de caña, cigarros, lazos y linternas, y esperaron escondidos a las 4 de la mañana. Fue cuando ellos lograron ver que bajaba desde la Huenca, que es el cerro más grande que existe en esa población, dirigiéndose directamente a los maizales. Enseguida la rodearon y le echaron el lazo para retenerla, amarrándola a un árbol que se notaba muy agresiva y hablaba un idioma de quechua. Es el idioma ancestral. Cubría su rostro con un cabello largo negro, y cuando los hombres la iluminaron con la linterna se pudo ver que su cara estaba petrificada, y además tenía unos dientes muy grandes. No tenía nariz, y además también se dejaba caer una cierta sustancia, una cierta baba, así que se asustaron y se dieron cuenta de que eran las llamadas gentilas
o gentillas, mujeres que se presentaban con las vestimentas finas, atrayendo a personas con joyas y oro para que ingresaran en una cueva en la Huenca, esto es en el cerro, y desapareciendo para siempre. Fue uno a buscar a uno de los padres del lugar, que era el único hecho paranormal, así que el padre llegó con agua bendita y comenzó a bendecirla, esta retrocediéndose y secándose. Pudo desatarse y corriendo hacia la Huenca, pero era demasiado tarde, pues el sol de la mañana había salido, quedando ella recostada en las faldas de la Hueca, cubriéndose con sus mantos y sujetando sus manos de una mazorca muy grande. Dieron aviso a la policía y estos llamaron a los periodistas. Los incrédulos, que no creyeron en la historia de los testigos, hicieron pasar como que había sido simplemente un hallazgo de una excavación, pues era una reliquia, una momia que había pues de cierta forma aparecido en las faldas de la Huaca, en medio de la nada. Si alguien ha encontrado cosas fuera de lo común, prefiero no pasar por alto y no decirles que la gentilla está en uno de los museos más concurridos en Perú y que es admirada por muchísima gente en el mundo por su belleza de sus mantos, además porque sigue teniendo entre sus manos esa mazorca que, igual que ella, siguen estando en muy buenas condiciones. Saludos, Patricia Tolentino, para mis amigos del terror. Igualmente, como Patricia Tolentino, me pueden compartir su historia. Igualmente, Anaí, agradezco a Gise, por ahí está, saludos. Buenas noches, Gise. A lo Cueva, ya me voy. Gracias, Calo. Yo sé que mañana nos comentas. Y pues bueno, me despido. Ya se dice algo hasta mañanita. Que bueno, tengan linda noche. Aquí eres Santi. Dinámica que aquí tienes está muy bien que en YouTube. Bueno, seguimos con más historias, más relatos y más de las momias que realmente, pues si no tiene explicación lógica, les había compartido ya de que por qué eran pues el cuerpo de los faraones o de los reyes, o también de que eran enterrados con sus pertenencias más preciadas, donde también a veces hasta la mujer, imagínense, la suegra, ¿no? Por ahí le echaban al faraón, los hijos y alguna cosita más que pudiera necesitar para su larga vida. Pero por su parte, el sarcófago de un faraón estaba hecho de roca pesada, y aunque esto no impedía que hubiera robos, de hecho se excavaban en las tumbas con barrancas o acantilados dentro de las tumbas también. Había innumerables trampas y hasta conjuros supuestamente de magia negra, todo esto para que evitaran que fueran perturbadas, saqueadas y pues obviamente robadas. Les había comentado también que ciertas celebridades o personas ricas en la época victoriana se pasaban las momias encontradas en Egipto y lo hacían como pues en lugares, centros de diversión, ¿no? Donde se ponían a tomar y empezaban ahí a quitarle los vendajes, a desfigurar a las pobres momias, a hacer simplemente burla a estos hallazgos o estos restos de las personas, y pues eran personas ricas. Pero bueno, las primeras momificaciones no habían sido egipcias. Muchos podemos pensar que pues había sido Egipto, ¿no? Donde empezó a hacer la práctica de momificación, pero no. Se trabajaron con los corpses o los cuerpos, los restos humanos, pero esto sería nada más hace 2000 años antes de que, bueno, en Egipto. Pero hay cifras de momias, un ejemplo, las momias de Chinchorro, que son ahí en Chile y que tienen más de 7000 años. Esta tribu llamada Chinchorro pues vivía en el desierto entre Chile y Perú, que se llama Atacama. Las momias son más viejas de este pueblo y datan, les digo, de 7000 años. Los órganos internos no son quitados y el cuerpo se cubría con pues llamémosle como un gel negro o una pintura negra, que le hacían una pequeña y una fina capa entre todo el cuerpo, pies y cabeza. Curiosamente dejaban los ojos y la boca abierta. En Egipto los gatos que morían también eran momificados junto a los faraones, y los gatos en el antiguo Egipto pues eran muy cósmicos, sagrados, y en algunos relatos hace bastante tiempo había hablado sobre los gatos egipcios, que no eran gatos normales. Los gatos egipcios podían llegar a medir a medio metro, tener unas facciones muy extrañas.
los ojos era lo que cautivaba a los egipcios y sobre todo de que era un buen presagio y muy buena. El gato egipcio no era de que se regalaba o se compraba, el gato egipcio elegía dónde vivir y elegía familias pobres, elegía obviamente los faraones y algo muy vamos a llamarle algo muy, no sé si será que se las comían o algo muy curioso es que donde estaban los gatos, cerca de donde estaban los gatos egipcios, no había plagas, no había obviamente ningún tipo de escarabajo, no había ningún tipo de víbora. Entonces realmente era como si vivir cerca de donde estaba un gato egipcio, pues sabías que no tenías que preocuparte por estas plagas. Pero bueno, les decía que los gatos eran sagrados, cósmicos y extraños. Estos también eran momificados y luego eran enterrados con los faraones. Se puede decir que era algo parecido a lo que pasa en la India con las vacas, que son sagradas, y aunque los egipcios llevaban mucho más allá para, pues, les daban un culto, una ceremonia muy extraña y extrapitosa y vamos a llamarle fanfarrias y fiestas cuando obviamente falleció uno de estos gatos para preservar la historia. Con el tiempo obviamente ya llegó el gato doméstico, que es chiquito y no mide más que unos 40-50 centímetros, ¿no? Pero bueno, dice que se puede decir que algo parecido a lo que pasaba en las vacas sagradas. Para empezar pensaban que eran mensajeras de buena suerte, pero también decía que mataban serpientes, alimañas, etcétera, etcétera. La maldición de las momias. Bueno, la maldición de Tutankamón, una de las maldiciones más extrañas, supuestamente que toda la gente que descubrió a Tutankamón, pues murió, ¿no? Toda así, una tras otra. Primero obviamente por todos los exploradores, segundo por los arqueólogos y en tercero por los que llevaron a Tutankamón a Londres, Gran Bretaña, al Reino Unido, etcétera, etcétera. Tutankamón tuvo una muy horrenda historia. Una de su historia es de que a los 12 años se hace faraón, muere su papá Atacón y es de la descendencia Nefertiti. Nefertiti supuestamente cambió de nombre una vez que murió Tutankamón, ella adquirió otra vez el reinado. Pero bueno, una de las cosas algo que a lo mejor nadie sabe o a lo mejor no nos interesa, al menos a mi parecer, a mí tampoco me interesaba, era de que Tutankamón tuvo uno de los gobiernos más pues prósperos en Egipto. De hecho él es uno de los faraones más recordados, por eso todo este revolú con el rey Tutankamón. Ahora acaban de sacar supuestamente, gracias a la nueva tecnología, supuestamente cómo eran sus facciones, lo hacen como si fuera retardado, como si estuviera medio malo, que tenía un pie chueco, una cabeza deforme, pero él fue el único que tuvo llamémosle un gobierno próspero, porque hizo que se hicieran capitales después de la ciudad. Además, también a todos los ¿cómo se llama? Todos los sacerdotes religiosos los hizo que regresaran y que la gente tuviera la oportunidad de pues adorar a sus dioses o a sus santos o lo que sea. También hizo muchísimos acuerdos de paz con muchísimos otros reinados en aquellos tiempos, y algo algo que es muy recordado por los egipcios es de que nunca dejó morir a su población de hambre, y siempre pues esos, vamos a llamarle, nada más fueron 6 años que vivió de gobierno. Esos 6 años fueron los más prósperos de Egipto. Después de su descendencia se cambió de nombre en Nefertiti, y es como termina la dinastía de 18 o la dinastía número 18 egipcia, donde hasta ahí terminan los faraones egipcios. Después obviamente los sacerdotes, que quedan como descendientes de los faraones. La descendencia muere, no existe nadie más, y obviamente que los sacerdotes, igualmente como lo fue el gobierno y la religión, estuvieron entrelazadas, y fue como se creó ya después un país, se legislaron, etcétera, etcétera. Pero bueno, regresando a lo de Tutankamón, la leyenda cuenta de que supuestamente al momento de abrir el sarcófago del rey Tutankamón, pues obviamente la maldición se esparcía por todos los que habían pues ayudado a que se abriera ¿cómo les dije? Esta tumba, ahí está. Pero bueno,
A pesar del título que les decía de la maldición de la momia, las maldiciones de las momias, al menos de las tumbas egipcias, eran ciertas. Vivían presagios contra los disruptores de tumbas y quien los maldijera se les haría no tendrían descanso eterno, pues de cierta forma era una maldición, ¿verdad? Y pues creo que ya hemos llegado a la recta final en estas noches de miedo y suspenso. Hay algo más que les quisiera compartir, pero yo creo que haré para, ¿cómo se llama? Para llenar el hueco de esto de las momias egipcias. Pero ahí terminamos con las momias. Muchas personas que me habían preguntado de las momias, y pues ahí en la página de Facebook pondremos los cortos, y las transmisiones completas obviamente están en YouTube. Pero bueno, ¿qué más? Nada más, nos queda el Callejón de los Muertos en Toledo, en Sevilla, de esta historia, pero pues ya no tenemos tiempo. Los dejo con la última historia de terror. Esta noche están muy buenas, como esa de, pues que primero se le apareció la lechuza muy bonita y grande, muy gigante, y luego el gato que estaba hablando, ¿no? Pero bueno, sigamos con más historias, y ya para despedirme y decirles adiós después de este relato. El gato que estaba hablando, ¿no? Pero bueno, sigamos con las historias, y ya para despedirme y decirles adiós después de este relato. Pasado, a mí se me presentó 3 veces la muerte, así, frente, así difícil de creer. La primera fue sentada en una silla de ruedas, la segunda vez fue parada, y la tercera fue en un altar. Fíjense qué pasó esto, que se me presentó en diferentes tiempos de hora. Yo estaba un poco delicada, pero estaba yo consciente. Y esa vez se me presentó una mujer ya grande, mayor de edad, con una veladora humeando, y me la daba. No tengo nada, no agarré nada. El chiste es que el día 5 muere un familiar mío. El día 13 de octubre yo estuve a punto de morir. Incluso me llevaron a un padre, me dieron los santos óleos, por XY, yo creo que por Dios, estoy viva. Y el 5 nació un sobrino, y el 13 se muere otro sobrino, de diciembre. Pasan los días y apenas no tiene mucho, yo vuelvo a recaer, y en esa vuelvo a soñar a la muerte. Pero ahora la sueño, no la veo así de frente. Y en mi sueño me dice que yo no debería de estar viva, que no sé qué hice para que esté yo viva. Nunca en mi vida me había pasado esto. Entonces, eso es lo que me había pasado más raro. Pero esta vez ya fue muy extremadamente, que incluso, te soy sincera, que le digo a mi mamá que yo no era yo tan creyente a Dios. Pues se los aseguro que ahora seguido estoy en la iglesia, porque dándole las gracias a Dios, a la Virgen, que estoy viva, pero con el temor de volver a encontrar a la muerte, así como la vi de frente, hacia unos 10 centímetros de mí. Me dijo que iba a ir, y yo lo único que le dije y le pregunté, ¿a dónde viene? ¿A Veracruz o a la casa conmigo? Y nada más me dijo, va a venir René. Y sí vino mi esposo. Bueno, sí fue mi esposo sí lo vi, pero no fue al entierro de su mamá. Y así como me daba la vela, yo estuve al lado izquierdo en la cabecera con una vela igual, y así humeante la vela, pero la experiencia que la cera que ella me daba a muerte era negra, y la que yo tenía yo en las manos era blanca. Incluso yo también estoy sorprendida y algo, no sé cómo le puedo decir, en shock todavía. Mire, le comento que incluso fui a ver a un padre y le comenté lo que me había pasado, y me dijo esto, dice, es que lo que estás viviendo es algo raro, dice. Pocas personas, el padre mismo me lo dijo, que llegan a decir que ven a la muerte
o que ellas creen ver a la muerte, que sueñan, porque siempre la mayoría la sueña, no la ven como tú dices verla. Incluso me dijo el padre, ¿estás segura que la viste o la soñaste? Si estabas dormida, estabas entre sueños. Le digo, no, padre. Le digo, yo le soy sincera que estaba yo preocupada porque yo tenía yo miedo porque me iban a intervenir. No tenía mucho que habían intervenido en mí. El 24 de agosto me operaron de una cirugía muy delicada. Entonces, pocos días después me dicen, en septiembre me dicen que vamos a volver a intervenir porque está delicada y usted se le puede reventar su estómago. Entonces, estaba yo tan preocupada que ya no podía yo dormir, no conciliaba yo el sueño. Imagínese usted, de tan preocupada de la presión. Y yo creo que eran como las 12:30 cuando me pasa esto, que veo por primera vez a la muerte en una silla de ruedas, pero no la típica muerte que dicen un esqueleto y aquí, no. Una señora, una mujer grande, mayor de edad, cabello canoso, ya muy acabada la señora, con una cera. Después como 1:30, las 2, se me presenta, haga de cuenta que igual esa mujer, pero ya levantada, ya parada. Estaba yo acostada y de momento se ve como va saliendo de la pared. Y yo inmediatamente me incorporo, así como que me espanté. Yo, ¿qué pasa? ¿Quién eres? Y ahí no me habló nada. Nomás se me quedó viendo. Y ya la tercera vez, haga de cuenta que enfrente igual de mi cuarto, haga de cuenta que en unos medio metro, en mi cuarto, en la cama, está el altar. Y así como que, no, pues, dicen por ahí, ¿para qué quise? Me paré corriendo, gritando histéricamente a mi hermana. Dice, ¿qué te pasa? Le digo, no sé, hay alguien en el cuarto. Dice, ¿pero quién se metió? Dice, cerramos bien y todo. Le digo, no. Le digo, esa mujer me dijo que iba a venir René. Le digo. Le digo, estaba primero en una silla de ruedas. Luego así. Le digo, pero le di la cara muy acabada.